primero, y sin ser redundante, porque creo que lo amerita, agradecer a Claudia la invitación y agradecer el gestionar estos encuentros, estos diálogos, que yo voy escuchando lo que va diciendo cada una de las compañeras y creo que cada una va sumando cuestiones distintas para pensar en esta temática. Y a partir de cómo finalizó Estela, creo que queda mucho por defender de lo pasado y mucho por pensar hacia adelante, ¿no? Antes de adentrarme específicamente con el tema de cómo se aborda desde la academia la perspectiva de género, me interesa hacer algunas pequeñas pinceladas acerca del tema de violencia de género, algunos datos, y para cerrar luego con algunas reflexiones. La pregunta sobre la que quiero reflexionar y que es en lo personal me preocupa y me ocupa es en el marco de todo lo que se está haciendo, porque hay mucho que se está haciendo, mucho que se está pensando, que es cuestiones que han colocado ya las compañeras y que se seguirán colocando a lo largo de la jornada, es qué es lo que todavía no estamos viendo, qué es lo que todavía no estamos pensando, qué es lo que tendríamos que seguir aportando en este camino para ir incorporando a todo lo que ya estamos haciendo. Para que la violencia, ¿qué es lo que no estamos haciendo en realidad para que la violencia siga estando en el centro de la escena de la vida cotidiana de las mujeres? En realidad es una pregunta que uno podría responderla y decir, bueno, todo lo que se presentó hasta ahora, si se ejecutara, no habría violencia, pero yo creo que todavía nos falta mucho por reflexionar y creo que quien está a mi derecha en estos momentos, Rita, nos va a alumbrar bastante en el día de hoy, pero de todas maneras voy a arriesgar algunas cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, podemos decir que el orden de género tiene múltiples expresiones y una de ellas es la violencia de género, que en la Argentina es uno de los principales problemas que le sigue costando la vida a las mujeres y dejando secuelas en su salud física, mental y emocional. Este se expresa bajo diversas formas y ropajes, atraviesa geografías, clases y etnias. Y si bien se ha transformado en un problema público con relevancia política, se ha instalado en la agenda pública. No ha corrido la misma suerte a la hora de ingresar en las agendas de los gobiernos para tomar decisiones sobre políticas públicas integrales que aborden la temática en cuanto a la problemática desde su complejidad en sus diversas dimensiones. Así, la violencia de género como problema público implica una violación de los derechos humanos de las mujeres, que involucra a toda la sociedad y que requiere de una acción integral del Estado mediante políticas públicas que desplieguen acciones orientadas a la protección de los derechos de las ciudadanas en el nivel de la prevención, de la atención de las demandas urgentes y de la sostenibilidad de las políticas. Quizás yo me voy a centrar un poco más en temas vinculados a la prevención, que es aquella que está más vinculada a cómo está construido, introyectado y pensado y reproducido ese orden de género. Antes de entrar en profundizar acerca de ese plano, creo que es importante señalar que hay distintos tipos de violencia que se mencionaron ya en esta mesa, como la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, y que éstas se ejercen en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, doméstico, institucional, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática. Algunos pequeños datos, porque seguramente la compañera que hablará después los va a colocar, pero que sí nos sitúa en la gravedad e intensidad de la temática, es que, según datos de la CEPAL, el 40% de las mujeres en Latinoamérica
son víctimas de violencia física y cerca del 60% sufre violencia emocional. Es muy fuerte estos datos, más de la mitad de las mujeres, lo cual nos está hablando de un orden de género que está vigente y se sigue reproduciendo más allá de todas las acciones que se están llevando adelante. Y es ahí donde reconozco que es la pregunta que yo me hago constantemente, es qué no estamos viendo, qué no estamos haciendo, qué no estamos pensando para sumar a todo lo que ya se está haciendo. Para esto quiero centrarme muy sintéticamente en un autor que me parece que alumbra acerca de la temática. Debo reconocer que cuando estuve mirando qué era lo que me parecía centrales algunas concepciones de Rita, pero no las iba a tomar estando ella presente, pero sí me parecía importante retomar la mirada y análisis de cómo se reproduce el orden de género desde la perspectiva de Bourdieu, en donde él plantea que esta reproducción del orden de género, cuando hablamos de reproducción del orden de género, estamos hablando de una reproducción de inequidad, y muy sintéticamente, donde se expresa una dominación masculina y subordinación femenina. De hecho, las subordinadas, que somos las mujeres, somos las que acá estamos presentes. Los varones están ausentes. Siempre aquel que está en el peor de los lugares es el que está presente y el que está en el lugar de poder es el que está ausente. Y que se reproduce en dos planos. En el plano objetivo, que estaría dado por el plano de las instituciones, cómo las instituciones reproducen este orden, y en el ámbito subjetivo. Este segundo plano subjetivo que se ancla en la percepción y en la apreciación, en la no conciencia. Es el sistema simbólico androcéntrico que nos sumergemos desde nuestros nacimientos, que moldea la parte pasional de la subjetividad. Y aquí quiero tomar las palabras que decía Mariana, ese lado pasional de la subjetividad que está anclado ese orden de género, es el que hace que se justifiquen distintas situaciones de violencia. Por algo lo ha sido, me pegó porque me quería. Está anclado y está reconocido en una parte que es no consciente del conjunto de nuestra sociedad. ¿A qué me refiero a eso? Porque la conciencia, las charlas, las capacitaciones, todos sabemos que la violencia está mal. Acá también se colocó en la mesa, ni una menos, todos se sacaban la fotito con ni una menos. Y yo creo que todos están de acuerdo en no a la violencia, pero lo que no están todos de acuerdo es cómo está construida esa violencia en el plano de lo subjetivo, en el plano de la no conciencia, porque eso implica una deconstrucción, y una deconstrucción que las mujeres tenemos un largo trayecto en llevarla adelante, porque si no, no estaríamos acá, en el cual el movimiento de mujeres, el feminismo, tienen muchas acciones que se llevan adelante y se están llevando adelante, pero es un plano que me parece que es sustancial volverlo a colocar en términos de darle carnadura, en términos de palabras. Y acá apelo a mis colegas presentes, que quizás especialistas en comunicación, que tienen mayor facilidad para poder acercarnos a esta problemática con palabras que se acerquen a lo cotidiano, a esa materialidad de la violencia, porque decir violencia, ¿qué estamos diciendo con violencia? Que quizás las que estamos acá presentes podamos coincidir y quizás no podamos coincidir, pero ¿cómo la abordamos? ¿Con qué palabras? ¿Con qué esa materialidad que no se desdibuje, esa intensidad que implica la violencia que no se desdibuje? Quizás necesitamos otro tipo de palabras. Y estoy de alguna manera reflexionando sobre cuestiones que a mí me preocupan y me preocupan mucho, porque no encuentro de alguna manera cuál es la forma de abordarla. Y ahí sí me centro un poco más en lo que me pidieron las compañeras, que es qué se está haciendo desde las universidades, cómo se transversaliza la perspectiva de género. Y primero incorporo la palabra transversalización, porque transversalización implica poder incorporar desde la concepción, que en términos de lo que dije antes sería desde que permitiría la prevención, desde la concepción y de la propia acción,
una mirada que deconstruya este orden genérico que implica desigualdad y que lleva a las situaciones de violencia, entre otras. No es sencilla la transversalización, porque la transversalización implica una forma de pensar, y esa forma de pensar también interpela este nivel simbólico, y este nivel simbólico interpela a las personas que construyen y conforman las instituciones, lo cual implica un desandar y un desafío para los procesos formativos que nos colocan en un lugar diferente. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de capacitaciones, las capacitaciones nos implican tener conocimientos de situaciones, pero la pregunta que acá coloco es, ¿esas capacitaciones también deconstruyen formas de ser, de accionar, de sentir y de reproducir? En esos términos, desde las universidades, hoy por hoy están funcionando dos redes. Una red que fue promovida por la Universidad de General San Martín, que está conformado por la mayoría de las universidades nacionales, y una red que estuvo convocada por el Sistema de Políticas Universitarias, en donde reúne a profesionales, académicos de distintas universidades, que de alguna manera buscamos dar cuenta de qué estamos haciendo en las distintas universidades. ¿Y qué estamos haciendo en las distintas universidades? Uno primero podría colocar y pensar que si queremos desandar este orden de género que implicaría pensar de otra manera, pensar desde el vamos de otra manera, tendríamos que transversalizar la perspectiva de género en todas las currículas. Modificar la currícula sabemos que es muy complicado porque implica, en primer lugar, acuerdos entre muchos actores, luego presentar, en caso de llegar a acordar, presentar al Ministerio de Educación los programas, esos programas que sean avalados, y luego tener profesionales formados para que puedan dictar esas clases. Con lo cual estoy diciendo que no hay currículas en esa dirección. No obstante, y sí, ahí apelo a una experiencia personal, yo formo parte de la Universidad Nacional de José C. Paz, estoy en la dirección de uno de los institutos, es una universidad nueva en donde se están reformando las currículas de las distintas carreras, y debo decir que de los 3 departamentos estamos casi todos, acordamos, no casi, sino que acordamos en la necesariedad de incorporar la perspectiva de género. Veremos qué podemos hacer con eso de acá en adelante. Pero ¿qué es lo que sí se está haciendo? Se están, en términos curriculares, hay universidades que tienen seminarios que son transversales a todas las carreras que se dictan en la universidad. Esos seminarios están más vinculados a derechos humanos, teoría de género. Que también coloco en relación a lo que reflexionaba antes, que son importantes, pero entran en el plano de la capacitación y que quizás son más complicados en términos de la deconstrucción de prácticas y en términos de un orden de pensar diferente. Por otro lado, también en términos de diagnóstico, hemos encontrado que en las universidades nuevas hay mayor cantidad de docentes varones y mujeres, y pongo adrede varones porque hay varios varones que tienen vocación, diría, de incorporar y una militancia de incorporar esta perspectiva, y que la incorporan en sus propias currículas, sin que estén aprobadas. Yo, de hecho, por ejemplo, en la materia empleo, territorio y desarrollo local, están todas transversalizadas por la perspectiva de género. Y así hay muchas asignaturas en las distintas universidades que los y las docentes incorporan la perspectiva de género, aunque no estén plasmados en los programas académicos aprobados por el Ministerio. Es una forma de militancia, no está institucionalizado, pero quizás está en el orden
de muchos de los cambios que se vienen dando, que son de cómo circula, cómo viajan los mensajes, las ideologías de un espacio a otro. Y acá quizás hay una autora que habla mucho acerca de esto, que es Sonia Álvarez, que son acerca de los viajes del feminismo, y creo que es sumamente interesante ver que los discursos viajan y circulan, y muchas veces no nos enteramos y no conocemos exactamente a las personas que lo están ejecutando. Y eso de alguna manera nos coloca en un lugar diferente en términos de poder pensar y cómo proyectar hacia adelante. Por otro lado, se llevan adelante ciclos de charlas, encuentros en las distintas universidades sobre distintas temáticas, profesores y docentes comprometidos, en donde de alguna manera con instituciones comprometidas, cuando digo instituciones comprometidas también estoy pensando en lo que señalaron previamente, que ponen recursos, ¿sí? Porque la voluntad la tenemos muchas y muchos, pero con pocos recursos a veces es mucho más complicado llevarlo adelante y tenemos un techo mucho más bajo. No sé cómo estoy con el tiempo. Sí, bueno, estoy ya. Pero para cerrar, quería cerrar con una reflexión y que está vinculada a... Ahora, aparte de cómo empecé la charla, que es cómo ponerle palabras o nuevas palabras a situaciones, fenómenos, problemáticas, y para eso recurro a Zakia Sassen, quien plantea lo siguiente. Ella dice: las categorías que usamos para captar nuestras realidades no son muy útiles para la gran mayoría de las cuestiones. Pero hay un momento, que ella denomina el borde sistémico, donde lo familiar se vuelve tan externo que ya no podemos capturarlos con nuestras categorías de análisis y se vuelve invisible sin importar cuán fuerte sea su materialidad. Y la verdad que eso a mí me preocupa y me ocupa, porque creo que a veces decimos violencia de género y nosotras nos entendemos. Pero yo no tengo tan claro si cuando vos lo decís en la tele, cuando lo escribimos, cuando lo planteamos, se plantean en los convenios colectivos de trabajo, está claro qué es lo que tenemos que atacar, cuál es la raíz de la cual tenemos que atacar. Con esto no estoy diciendo que toda la parte legislativa, normativa, no es sumamente importante. Y para cerrar, quiero retomar algo que planteaba previamente, y es el lugar de la agencia de las mujeres. El que nos pongan siempre como víctimas de algún lugar también nos quita fuerza, la fuerza de la agencia. Y si estamos acá es por fuerza de la agencia y de todo lo que estamos llevando adelante. El tema de la ley de cupo sindical, y ya cierro, la pregunta es de qué manera uno tiene apropiada esa como herramienta de lucha para demandar por un lugar diferente. Desde el Ministerio de Trabajo se hizo una experiencia muy linda con el sindicato de AEFIP, en donde hubo una capacitación integral sobre perspectiva de género. Veremos si se siguen financiando ese tipo de capacitaciones, pero en donde las mujeres se apropiaron de todas las herramientas que brindaba la ley de cupo sindical, y en las últimas elecciones se las hicieron ver bastante feo a los compañeros varones que no cumplían el cupo sindical. Entonces también creo que tenemos muchas herramientas y que tenemos que hacer uso de esa capacidad de agencia, esa apropiación que nos puede colocar en un lugar diferente, que no es el lugar de víctimas, sino es el lugar de la acción. Y reconocernos en ese lugar también nos coloca en un lugar muy diferente para pensarnos de acá en adelante. Así que bueno, para cerrar, felicitar, porque la verdad que creo que es una mesa sumamente rica. Muchas gracias.